Análisis geopolítico, y saludamos a Dolores Rubio, profesora en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Dolores, muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias a vosotros. Dolores, estamos en una semana bastante frenética. Hemos estado escuchando a lo largo de estos días a Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, hablando de la necesidad de aumentar el gasto militar. Dice, nos estamos quedando sin municiones, se están consumiendo en Ucrania a un ritmo mucho más rápido de lo que se están produciendo esas armas. ¿En qué entorno nos estamos moviendo ahora? Pues sencillamente porque los países de la OTAN tenían stock de municiones pues para sus propias expediciones, pero lo que está planteado ahí es una guerra. De hecho, se ha planteado que incluso se pudiera llevar a cabo la fábrica de municiones en territorio ucraniano. Y además la cuestión que está también planteada es que se está gastando en munición, pero desde el punto de vista occidental en relación a Ucrania no se están viendo exactamente los resultados que en un principio pues, se podría pretender desde el punto de vista estratégico, es decir, de algo que se pudiera aproximar pues, a la victoria de Ucrania frente a Rusia. Dolores, por cierto, también estamos a la espera de dos eventos mañana. Por un lado, se reúnen Putin y Lukashenko. No es algo tampoco extraordinario que se reúnan los dos líderes, ruso y bielorruso. Suelen hacerlo de forma habitual, rutinaria. A lo largo de 2022 se reunieron en muchísimas ocasiones, pero sí que tiene especial interés esa reunión porque además se va a producir en el día en el que también arranca la Conferencia de Seguridad de Múnich, que este año excluye a Rusia y a Irán. Por ejemplo, no vamos a tener al ministro de Relaciones Exteriores ruso, a Sergei Lavrov, cuando otros años sí ha participado en esta cumbre, y por lo que ya están avisando algunos funcionarios, algunos diplomáticos, va a ser una cumbre que va a volver un poco a sus orígenes de la Guerra Fría, donde sobre todo se va a hablar del conflicto en Ucrania y se va a abordar esta necesidad más urgente en cuestión de defensa, ¿no? En cuestión militar. ¿Qué es lo que podemos esperar de esta conferencia? A ver, esta conferencia en realidad es un foro y sí que es verdad que se reúnen muchísimos países. Es lógico que se haya excluido a Rusia y a Bielorrusia. De hecho, la propia Rusia se está excluyendo de tratados internacionales y de organizaciones internacionales, como es lógico. Entonces, pero es un foro donde se intercambian ideas. Entonces, cada año pues, se habla de la cuestión geopolítica que más interesa y lógicamente pues se va a hablar de la guerra en Ucrania. Lo que salga de ahí es que, vamos a ver, lo que hay que tener en cuenta es si allí donde se reúnen tiene el poder o la capacidad para imponer. Y en este caso, pues no, se va a hablar de la guerra en Ucrania, pero es que la capacidad de decisión está en otro lugar, está en la OTAN y está no tanto en la Unión Europea, sino en los países europeos que son miembros también de la OTAN. Entonces, nos va a servir para ver el trazado geopolítico que los estados hacen de la situación actual, pero nada más, desde mi punto de vista. Como dices, ¿no? La capacidad de decisión realmente lo estamos viendo ahora sobre todo en la OTAN, pero claro, la sensación que nos da es que nos estamos alejando del marco de unas posibles negociaciones de paz, que era un poco con esa sensación con la que salíamos el año pasado, tras la cumbre de líderes del G20 en Bali, Indonesia, donde sí que parecía que había una mayor disposición a avanzar hacia esas negociaciones, pero ahora, en medio de la necesidad de aumentar munición, en medio de la necesidad de que Ucrania obtenga cierto margen de victoria sobre Rusia, no estamos viendo que la OTAN esté realmente por la labor de acercarse hacia una paz. Considero que desde el momento que entra la OTAN cuando entra no es de entrada para hacer la paz. La OTAN es una institución es una alianza político-militar, con lo cual no está para hacer la paz, no está para gestionar en un primer momento la paz, sino para hacer la guerra. Y acordémonos que en marzo del año pasado Rusia había conseguido el 25% del territorio de
de Ucrania, con lo cual, aunque en ese momento se dijera efectivamente que lo de Rusia no era una intervención y que Rusia no tenía esa capacidad para hacer una intervención relámpago, ahí se vio claramente que efectivamente se iba hacia una guerra y que esa guerra iba a ser larga. Pero en cualquier momento la paz se tiene que negociar. Es más, yo creo que ya no es que se esté negociando la paz, lo que se está haciendo es intentar o iniciar la gestión de la paz. Y cuando se está en una guerra, lógicamente la gestión de la paz implica táctica, implica armamento, implica estrategia, implica amenaza, implica disuasión. Y efectivamente, cuando después de esa amenaza con escalada y disuasión, pues se entiende que se llega a la paz, se está gestionando la paz, se llega al arreglo pacífico del conflicto. Entonces, yo no creo que nos estemos alejando de la gestión de la paz. Lo que pasa es que esa gestión de la paz no es como nos dijeron que iba a ser al 24 de febrero del 2022. Pero yo sí creo que se está gestionando en este momento la paz, porque además la puerta diplomática entre Estados Unidos y Rusia nunca se ha cerrado. Tiene que estar ahí. Lo que pasa que, a ver, los objetivos que tiene cada parte son distintos. Rusia quiere lo que quiere en Ucrania. Ucrania quiere la victoria y Estados Unidos quiere neutralizar el poder político-militar global de Rusia. Y todos esos son elementos que forman parte de la gestión de la paz. Lo que pasa que, repito, la gestión de la paz no tiene nada que ver con aquello que nos dijeron al 24 de febrero del 2022, porque incluso en aquel momento nos dijeron que unos días antes que Rusia no iba a intervenir, aunque también es verdad que el secretario general de la OTAN en las Navidades del 2021 nos dejó que había que prepararse para la guerra, con lo cual estamos ahí, no nos alejamos de la paz, se está gestionando. También es verdad que a veces nos da la sensación que los occidentales pues vamos al son que desde el principio pues ha estado tocando Putin, y eso pues lógicamente pues nos puede implicar o nos puede dar un sentimiento de frustración. Bueno, y de hecho, Josep Borrell, el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ayer lo decía, ¿no? Dice, voy a convertir esto en mi mensaje principal, en mi mantra, y decía, para llegar a la paz tenemos que ganar la guerra. Y ganar la guerra va a ser la única vía de llegar a esa paz, y por eso tenemos que seguir apoyando a Ucrania. En resumidas cuentas, ese era el mensaje central y lo que estamos viendo, ¿no? Es el mensaje que se nos está destinando en estos momentos para hacernos entender, como bien decías, que ese concepto de paz o de llegar a la paz dista del concepto que teníamos hace un año. Dolores, una última cuestión. Ahora que nos estamos acercando ya a ese primer aniversario de guerra, estamos apenas a una semana de que esto sea así, ¿qué balance tenemos que hacer? Porque de cara a lo que es la duración de la guerra, por el momento es duración indefinida, y lo reconocen desde la OTAN, lo reconocen los aliados occidentales, y se está viendo también cómo Ucrania y Rusia pues están haciendo la idea de esto. ¿Cuál es el balance? Pues que la guerra va a ser larga, ya lo están diciendo todos los líderes. Y además ellos lo sabían desde el principio. Una cosa es lo que se gestiona para la opinión pública de los países occidentales, porque claro, los países occidentales están en paz, son miembros también de la Unión Europea, y claro, el objetivo de la Unión Europea es una paz duradera entre sus Estados miembros. Entonces, todo eso hay que gestionarlo, las opiniones públicas están ahí y hay que contarles lo que está pasando. Y las opiniones públicas de los países occidentales no quieren la guerra, no la quieren. Otra cosa son las operaciones expedicionarias de sus estados que están en todas partes, bueno, al menos de algunos estados que están en todas partes en el mundo, pero las opiniones públicas no quieren la guerra, y en ese sentido se les ha vendido la guerra en Ucrania de una forma, como es lógico, de una forma muy propagandística. Es decir,
entramos, ganamos, nos vamos y establecemos pues no un nuevo orden internacional, sino que restablecemos el orden internacional. Pero eso en la práctica nunca es así. Nunca es así. Entonces, ya lo están diciendo, ya se atreven los líderes a decirles a sus opiniones públicas, a las opiniones públicas de los países occidentales, que esta guerra va para largo. Yo siempre he dicho una cosa y se lo digo a mis alumnos. Vamos a ver, desde la caída de la Unión Soviética, en que Rusia se convierte en la heredera de la Unión Soviética, y siendo verdad que la Unión Europea se convierte en el instrumento jurídico internacional de la unificación del continente, desde entonces estamos pensando, que no significa que la estemos haciendo constantemente, estamos pensando en términos de guerra, es decir, en términos de cuestiones territoriales. Hay problemas fronterizos en Europa y esos son los que se están intentando arreglar por parte de los estados, actores territoriales, y el conflicto bélico es uno de los instrumentos que utilizan para ello. Por lo tanto, el balance es que esto va para largo, no siempre con la misma intensidad, por supuesto, ni muchísimo menos. No olvidemos que, digamos, esta intervención de Estados Unidos, de Rusia, o esta guerra de Rusia en Ucrania, a ver, no es de ahora. No podemos perder la perspectiva. En 2014 Rusia se hizo con Crimea. Si es verdad que los occidentales pues ahora entonan el mea culpa, que si hubiesen dicho algo en ese momento pues no hubiésemos llegado a esta situación. Eso pues también es muy relativo plantearlo ahora. Se están planteando aquí una situación territorial muy concreta. El problema son las víctimas que produce todo esto. Y probablemente, pienso, no lo sé, pero yo me lanzo a decirlo, si esto lo hubiesen querido parar antes, esto ya se hubiese parado. Y además con un sistema que se utilizaba pues eso en la Guerra Fría. Amenaza, escalada del conflicto y resolución pacífica del conflicto, lo que se llama la disuasión. Ni más ni menos. Y ahora van a tener que ir a la disuasión, con una diferencia que si lo hubiesen hecho hace un año, el número de víctimas sería 1. Ahora lo van a tener que hacer también, pero con muchísimos muertos, con muchísimos problemas y bueno, pues eso es lo que puedo decir. Pues Dolores Rubio, profesora en Relaciones Internacionales en la Complutense, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vosotros. Nosotros nos quedamos con este análisis.